Imagínate frente a un monstruo inmenso, mitad hombre, mitad toro, escondido en las profundidades de un laberinto mortal. Ahora, imagina que eres el único capaz de derrotarlo. Esta es la historia de Teseo, un joven héroe de Atenas, que se atrevió a enfrentar al temible Minotauro, un ser tan feroz que aterrorizaba toda Grecia. Pero su lucha no es solo contra el monstruo, es contra el destino, la valentía y hasta el propio sacrificio. ¿Cómo logró Teseo vencer lo imposible y que perdió en el proceso? Quédate con nosotros y descubre ahora los secretos de esta batalla legendaria. En una mañana soleada en la antigua Creta, el palacio de Minos brillaba bajo la luz del sol. El rey, un hombre de estatura imponente y mirada severa, estaba en su sala del trono, rodeado de consejeros y dignatarios, cuando una ola de inquietud se apoderó de él. El dios Poseidón, señor de los mares, había desafiado a Minos, pidiéndole que sacrificara el toro más hermoso que apareciera en sus pastos. Minos, orgulloso y confiado, aceptó el desafío, creyendo que podría conquistar la ira de Poseidón. «Sacrificaré el toro más magnífico que haya existido», proclamó Minos, con la voz resonando en la sala. «Creta será la isla más poderosa, y los dioses nos respetarán». Sin embargo, cuando el hermoso toro realmente apareció, un magnífico ejemplar con pelaje blanco como la nieve y ojos que brillaban como estrellas, la ambición de Minos le hizo dudar. El rey miró al toro con admiración, y en un impulso de egoísmo, decidió mantener al animal para sí, ofreciendo solo un toro común en sacrificio a Poseidón. En el templo, el dios del mar observaba con decepción. «Minos, deshonras a mí y al acuerdo que hicimos», resonó la voz de Poseidón, como un trueno lejano. El rey, sentado en su trono, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero pronto desechó la sensación, convencido de que nada podría sacudir su poder. La respuesta de Poseidón no tardó en llegar. La reina Pasífae, esposa de Minos, comenzó a sentir una extraña atracción hacia el toro, una pasión insaciable que la consumía. Cada día que pasaba, se sentía más angustiada. Una tarde, mientras el sol se ponía, se dirigió al establo, donde el toro pastaba tranquilamente. «¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti?», susurró Pasífae, acariciando al toro con sus delicadas manos. «Es como si un hechizo hubiera sido lanzado sobre mí». La unión prohibida resultó en una criatura monstruosa, el Minotauro, que poseía el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Al verlo por primera vez, Minos quedó horrorizado. «¿Qué he hecho? ¿Qué ha traído mi ambición a esta tierra?», gritó, desesperado, al mirar a su hijo monstruoso. Para contener la amenaza que ahora se cernía sobre Creta, Minos ordenó la construcción de un laberinto, un complejo intrincado de corredores y pasajes donde el Minotauro podría ser aprisionado. El famoso arquitecto Dédalo fue llamado para esta tarea monumental. «Majestad, el laberinto será tan complicado que nadie podrá encontrar la salida», afirmó Dédalo, mientras examinaba los planos. «Pero, por favor, no olvide que también tendrá que ser alimentado». Minos asintió, pensando solo en cómo mantener al monstruo lejos de la vista de su pueblo. «Que así sea. El Minotauro será mantenido en cautiverio, y nadie deberá saber de su existencia». Con el laberinto finalizado y el Minotauro aprisionado, la vida en Creta parecía volver a la normalidad, pero la sombra de la criatura aún se cernía sobre la isla. Para asegurar su control, Minos exigió un tributo anual de Atenas. 7 jóvenes y 7 doncellas debían ser enviados a Creta para alimentar al monstruo. «Es un sacrificio necesario», dijo Minos a sus consejeros, con voz firme. «Solo así mantendremos la paz y evitaremos la ira de Poseidón». Las noticias del tributo llegaron a Atenas como un golpe devastador. El pueblo lamentaba la pérdida de sus jóvenes, mientras el rey Egeo, padre de Teseo, sentía crecer su impotencia. «¿Cómo podemos permitir que esto continúe?», bramó, con mirada decidida. «Debemos encontrar una solución». Entre la multitud de jóvenes que se ofrecían como voluntarios para el próximo viaje a Creta, Teseo se destacó. «Yo iré», declaró, con voz firme y resuelta. «No puedo seguir permitiendo que el Minotauro cese vidas inocentes. Iré a acabar con este horror de una vez por todas». Así, con la bendición de su padre y un corazón lleno de valentía, Teseo se preparó para la jornada. Antes de partir,
Egeo sostuvo los hombros de su hijo, con los ojos llenos de preocupación. Hijo mío, si regresas victorioso, cambia las velas del barco a blancas, así sabré que estás vivo. Lo prometo, padre, respondió Teseo, con mirada decidida. Regresaré como un héroe, y Creta conocerá mi fuerza. Y, con estas palabras, partió, no solo en busca de su propia gloria, sino para liberar a Atenas de una tragedia que duraba años. La ciudad de Atenas estaba inmersa en un clima de desesperación. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, pero la belleza del crepúsculo no podía aliviar el peso que pesaba sobre los corazones de los atenienses. Las madres lloraban por sus hijos, los padres miraban al suelo, y los jóvenes se preparaban para el sacrificio que se aproximaba. El rey Egeo, sentado en su trono, contemplaba el horizonte, perdido en pensamientos sombríos. Teseo, llamó, con voz cargada de preocupación. No necesitas ir. Eres mi único hijo. No puedo soportar la idea de perderte ante el Minotauro. Teseo, con la cabeza erguida y determinación en sus ojos, respondió, Padre, no puedo quedarme aquí mientras los jóvenes de Atenas son enviados a la muerte. Si no voy, ¿quién lo hará? Alguien debe poner fin a esta tragedia. El rey Egeo arqueó una ceja, la angustia reflejada en su rostro. ¿Y si fallas? ¿Y si el Minotauro te mata? No puedo soportar el dolor de perderte. No iré solo, insistió Teseo. Llevaré conmigo el coraje de Atenas. Y si regreso victorioso, cambiaré las velas del barco a blancas, para que todos sepan que he vencido. Prométeme que harás eso, imploró Egeo, su tono suavizándose. Necesitaré una señal, algo que me diga que estás vivo. Lo prometo, padre, aseguró Teseo, apretando la mano del rey. Regresaré. Con una última mirada a su padre, Teseo se despidió y se dirigió al puerto. El barco estaba anclado, preparado para la travesía, pero la atmósfera era pesada. Los atenienses, reunidos en la playa, observaban con ojos llenos de esperanza y miedo. Que los dioses estén contigo, Teseo, gritó un joven, mientras otros murmuraban palabras de aliento. Regresaré, respondió Teseo, su voz firme resonando sobre la multitud. Por Atenas, por todos ustedes. El viaje a Creta estuvo lleno de incertidumbres. El mar estaba agitado y las olas parecían reflejar la ansiedad de Teseo. Cuando finalmente avistaron la costa de Creta, una mezcla de alivio y trepidante expectativa invadió el corazón del héroe. Al desembarcar, fue recibido por un grupo de guardias, quienes lo condujeron hasta el palacio de Minos. Las paredes estaban adornadas con imágenes del Minotauro, un recordatorio constante del monstruo que amenazaba la vida de los atenienses. Mientras caminaba, Teseo notó una figura que se acercaba. Era Ariadna, la bella hija del rey. «Eres el héroe de Atenas», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y preocupación. «Soy Ariadna. He escuchado hablar de tu valentía. ¿Realmente piensas enfrentarte al Minotauro?» «Sí», respondió Teseo, con la mirada firme. «No puedo permitir que mis compatriotas sean sacrificados. Debo acabar con esto». Ariadna dudó por un momento y luego habló en un susurro. «Puedo ayudarte. Tengo una forma de que encuentres el camino de regreso. Aquí». Sacó de su vestido un hilo de lana delicado. «Usa esto para marcar el camino dentro del laberinto. Así podrás volver después de derrotar a la criatura». Teseo tomó el hilo con gratitud. «Gracias, Ariadna. Con esto, puedo enfrentar al Minotauro y volver a casa». La joven lo miró con una mezcla de esperanza y ansiedad. «Prométeme que volverás. No quiero vivir con la culpa de haber ayudado a enviar a un héroe a la muerte». «Lo prometo», dijo Teseo, decidido. «Volveré». Con el corazón acelerado, Teseo se dirigió al laberinto, el hilo de lana en su mano. Entró en la oscuridad, el olor a tierra húmeda y la sensación opresiva del espacio a su alrededor aumentaban su adrenalina. El laberinto era un enredo de corredores y pasajes, cada uno más confuso que el anterior. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí mismo mientras avanzaba, decidido a encontrar al Minotauro.
El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, y la tensión aumentaba a cada curva. Finalmente, llegó a una gran sala, donde la luz era escasa y la atmósfera cargaba la promesa de un enfrentamiento. El Minotauro, una criatura colosal, estaba allí, esperando. Teseo sintió que su corazón se disparaba, pero no vaciló. Sostuvo firme el hilo y avanzó hacia el monstruo, preparado para luchar por la libertad de Atenas y por su propia vida. Teseo estaba ansioso mientras se preparaba para entrar en el laberinto. La entrada, una vasta y oscura abertura en la roca, parecía tragar la luz del sol, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre. Respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La voz de Ariadna resonaba en su mente, llena de aliento y apoyo. Recuerda, Teseo, sigue el hilo y no te pierdas. El valor es tu mayor aliado, le había dicho antes de entrar. Con su corazón pulsando como un tambor, Teseo sostuvo firmemente el hilo de lana que ella le había dado, un símbolo de esperanza que lo guiaría de regreso a la seguridad. A medida que avanzaba por el laberinto, las paredes de piedra parecían cerrarse a su alrededor. El aire estaba pesado, impregnado con el olor a humedad y algo más, una esencia de miedo y muerte. Cada paso resonaba en el silencio, y Teseo sentía el peso de la historia que llevaba. Recordaba a los niños de Atenas, los rostros de sus amigos y familiares que ahora dependían de él para liberarlos del terror del Minotauro. Por ellos, murmuró, decidido a no dejar que el miedo dominara su espíritu. Los pasajes del laberinto eran tortuosos y confusos, y Teseo se esforzó por mantener el enfoque. Desenrolló el hilo de lana mientras caminaba, observando atentamente las marcas que dejaba. Los ecos de pasos pesados comenzaron a resonar en el fondo, y su corazón se disparó. El Minotauro estaba cerca. Se preparó, su mano apretando la espada que brillaba a la luz tenue que se filtraba por las rendijas en las paredes. Teseo se detuvo, escuchando el sonido de la respiración pesada de una criatura monstruosa, un sonido que mezclaba la furia de un toro con la rabia de un hombre. Minotauro, gritó Teseo, su voz llenando el laberinto. Ven y enfréntame, hoy encontrarás tu fin. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por un momento, Teseo se preguntó si había tomado la decisión correcta. Entonces, un rugido profundo y ensordecedor respondió. Y la criatura apareció. Una masa de músculos y cuernos, con los ojos brillando como brasas. La lucha comenzó. El Minotauro avanzó, su fuerza brutal haciendo temblar las paredes del laberinto. Teseo esquivó rápidamente, utilizando la agilidad de su cuerpo. Desterrajó un golpe profundo en la carne de la criatura, pero el Minotauro no retrocedió, solo rugió de dolor y furia. No puedes detenerme, gritó Teseo, su determinación renovada. Los dos se enfrentaron en una batalla feroz, cada uno intentando superar al otro. Teseo se movía como un relámpago, cortando y esquivando, mientras el Minotauro embestía con fuerza y furia. En un momento decisivo, Teseo logró posicionarse detrás de la criatura, con un movimiento rápido y certero, clavó su espada en el corazón del Minotauro. El grito de la criatura resonó por el laberinto, un sonido que mezclaba dolor y desesperación, antes de caer pesadamente al suelo. Teseo respiró pesadamente, la adrenalina pulsando en sus venas. Había vencido. Con el hilo de lana en mano, siguió el camino de regreso. Las paredes del laberinto que antes parecían opresivas ahora eran un camino hacia la libertad. Al emerger de la oscuridad, encontró a Ariadna esperándolo, sus ojos brillando de esperanza y alivio. Teseo, lo lograste, exclamó, corriendo a abrazarlo. Sabía que eras lo suficientemente fuerte. Fue tu fuerza la que me guió, respondió Teseo, sonriendo al mirarla. Sin ti, me habría perdido. Juntos, se dirigieron al barco, donde los otros jóvenes esperaban, aún sin saber el destino del combate. Teseo sintió una ola de responsabilidad al pensar en cómo había liberado a su ciudad de un destino cruel. Sin embargo, a medida que navegaban de regreso a Atenas, un sentimiento de inquietud comenzó a atormentarlo. Recordó el consejo de su padre, Egeo, y la promesa que había hecho de cambiar las velas del barco. Pero en medio de la emoción,
la preocupación y la euforia de la victoria, Teseo se olvidó de realizar esa tarea simple pero crucial. El viaje continuó, y mientras las tierras de Atenas se acercaban, Teseo estaba perdido en sus pensamientos, sin darse cuenta del peso de la tragedia que se aproximaba. Ariadna, a su lado, miraba hacia el horizonte, llena de esperanza, sin saber que la oscuridad se acercaba rápidamente. Teseo, ahora victorioso y cargando consigo el peso de la tragedia, navegaba bajo el cielo azul del mar Egeo, pero su mente estaba turbada por las dudas. El calor del sol golpeaba su rostro, pero lo que debería ser un momento de celebración se había convertido en una sombra de preocupación. A su lado, Ariadna observaba el horizonte, sus ojos brillantes reflejando la luz del día, aunque su expresión estaba cargada de incertidumbres. «Estás pensativo, Teseo», dijo Ariadna, rompiendo el silencio. «¿Qué atormenta tu mente?» «Es la promesa hecha a mi padre», respondió Teseo, mirando las velas del barco que aún ondeaban al viento. «Si regreso, debería haber cambiado las velas por blancas. Pero ahora, ¿ves? Permanecen negras. Tú derrotaste al Minotauro. Eso es lo que realmente importa. Creta está libre de su sombra, y Atenas debe celebrar esta victoria», exclamó Ariadne, tratando de animarlo. Teseo respiró hondo, recordando la feroz lucha en el laberinto, la adrenalina que pulsaba en sus venas mientras se enfrentaba a la criatura monstruosa. «Sí, pero, ¿qué es la victoria si no puedo regresar a mi padre con buenas noticias?» «Debe estar preocupado». El viento suave que soplaba en las velas no lograba calmar la inquietud de Teseo. Recordaba la mirada ansiosa de Egeo en el momento en que partió, la esperanza ardiendo en sus ojos, y la promesa de un regreso triunfante. El peso de la responsabilidad parecía aumentar con cada golpe de las olas contra el casco del barco. «No puedes cargar con el peso del mundo en tus hombros, Teseo. Lo que hiciste por Atenas es digno de celebrarse. Eres un héroe, y tu padre debe ver eso», dijo Ariadne, con un toque de determinación en su voz. «Hablas como si no hubiera consecuencias», replicó Teseo, con tono de frustración. «¿No comprendes el dolor que siente un padre al perder a un hijo? No puedo dejar a mi padre en agonía». Ariadne se apartó un poco, observando el mar. «Los dioses también tienen sus razones. Lo que ocurrió fue más allá de nosotros. Sea lo que sea, necesitas recordar que el coraje que tuviste para entrar en el laberinto y matar al Minotauro es lo que debe ser recordado, no el cambio de las velas». El barco continuaba su rumbo, y las nubes comenzaron a agruparse en el horizonte, un aviso de que una tormenta podría acercarse. Teseo, sin embargo, estaba demasiado distraído con sus preocupaciones para notar los cambios en el clima. Pronto, la oscuridad comenzó a expandirse por el cielo, y el viento comenzó a soplar con más fuerza. El mar, antes tranquilo, comenzó a agitarse, sus olas volviéndose cada vez más furiosas. Las voces de los marineros se elevaron en desesperación, y la atmósfera de celebración rápidamente se transformó en una lucha por la supervivencia. «Capitán, las olas están creciendo, necesitamos ajustar las velas y cambiar de dirección», gritó uno de los tripulantes, mientras luchaba contra la fuerza del viento. «No puedo dejar que la tormenta nos impida regresar a Atenas», gritó Teseo, levantándose para ayudar. «Ariadne, quédate cerca de mí». «Cuidado, Teseo», le advirtió ella, agarrándose al mástil del barco mientras él se movía entre los marineros. «La tormenta se está intensificando». Las olas comenzaron a elevarse como muros de agua, y el barco se balanceaba de forma alarmante. Teseo, con el corazón acelerado, recordaba la lucha contra el Minotauro, pero ahora el enemigo era la propia naturaleza. Necesitaba mantener la calma y la determinación, no solo por sí mismo, sino por todos a bordo. «Vamos, todos juntos», comandó Teseo, su voz firme cortando el sonido del viento. «Manténganse calmados y trabajen en equipo, necesitamos ajustar las velas para enfrentar la tormenta». Ariadne, incluso frente al pánico, se sintió inspirada por el coraje de Teseo. Comenzó a ayudar, sosteniendo una cuerda y siguiendo sus instrucciones. «Creo en ti, Teseo, vamos a superar esto juntos», gritó, determinada. Pero mientras luchaban contra los elementos, la mente de Teseo divagaba. Las velas negras aún flotaban en su memoria, y la incertidumbre sobre lo que su padre pensaría lo atormentaba.
En medio del caos de la tormenta, sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, una batalla que podría no ser contra monstruos, sino contra el destino y sus consecuencias. El cielo se oscurecía cada vez más, y Teseo sintió la presión de lo que estaba por venir. Estaba a punto de enfrentar no solo la furia de la tormenta, sino también el peso de sus errores y la realidad de que, independientemente del resultado, la vida nunca volvería a ser la misma. Mientras el barco navegaba, la pequeña tripulación comenzó a notar la creciente tensión. Los marineros, que antes celebraban la victoria, ahora intercambiaban miradas preocupadas. El silencio se instaló, y la atmósfera vibraba con la incertidumbre. Teseo, en su interior, sentía que la verdadera prueba de su heroísmo aún estaba por llegar. Necesitamos prepararnos para la llegada, dijo Teseo, tratando de mantener el ánimo de la tripulación elevado. Atenas nos espera, y debemos ser fuertes. La lucha que libramos no debe ser en vano. Uno de los marineros, un hombre de cabellos canosos y piel curtida por el sol, se acercó a él. Señor Teseo, todos estamos agradecidos por su valentía. El Minotauro es una leyenda de terror, y usted nos ha traído una nueva era de esperanza. Vamos a celebrar cuando lleguemos a Atenas. Sí, intervino Ariadna, sonriendo. Recordemos lo que logramos juntos. El miedo fue derrotado, y eso es lo que debe celebrarse. Pero en la mente de Teseo, una semilla de duda germinaba. ¿Y si fallaba en cumplir la promesa hecha a su padre? ¿Y si Egeo no podía soportar la angustia? Miró nuevamente al mar, cuyas olas danzaban como los propios dioses, y se preguntó si había alguna manera de evitar la tragedia que podría desarrollarse a su alrededor. A medida que se acercaban a la costa, la ciudad de Atenas se erguía majestuosa contra el cielo. Las colinas estaban repletas de olivos, y el sonido de risas y festividades se podía escuchar a lo lejos. Finalmente, el barco llegó a la costa de Atenas, y el corazón de Teseo latía acelerado. Se levantó, decidido a cumplir su promesa. Ariadne, voy a hacerlo. Cambiaré las velas ahora mismo. Se volvió hacia los marineros, ordenando, prepárense para anclar y que las velas blancas estén listas. Los marineros, sin embargo, estaban tan absortos en la emoción del regreso del héroe que se olvidaron de su instrucción. Tan pronto como el barco estuvo seguro, Teseo descendió rápidamente a la tierra firme, donde una multitud ya lo esperaba, ansiosa por escuchar sobre el destino de los jóvenes atenienses y el Minotauro. «Es Teseo», gritó alguien, y el pueblo estalló en aplausos y gritos de alegría. La euforia contagió a Teseo, y por un momento se olvidó de sus preocupaciones. Pero, al mirar hacia el mar, vio las velas negras aún ondeando al viento. No, las velas, olvidé. Teseo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Egeo, gritó, desesperado. No, no puede ser. La multitud, al percibir el cambio en la expresión de Teseo, comenzó a murmurar. ¿Qué sucedió? ¿Qué hay de malo? Una voz femenina se destacó entre la multitud. Era la voz de una mujer que había perdido a uno de sus hijos en el tributo. ¿Él no regresó? Teseo, dime que está vivo, imploró, sus ojos llenos de miedo. Teseo, con la garganta seca y el corazón pesado, no podía responder. Sabía que su padre probablemente ya había visto las velas negras, y en su angustia, podría haberse quitado la vida. El peso de la culpa lo aplastaba mientras intentaba procesar la tragedia que acababa de ocurrir. Con los ojos llenos de lágrimas, miró a la multitud, que ahora parecía una masa de sombras. Yo, fallé. No pude avisar a mi padre. Debe haber pensado que morí. El dolor atravesó sus palabras, y el lamento colectivo de la multitud se intensificó. Ariadne, a su lado, sintió su corazón destrozarse al ver el dolor en los ojos de Teseo. Se acercó, envolviéndolo en un abrazo consolador. Eres un héroe, Teseo. Has liberado a Atenas del terror del Minotauro. Tu padre debe estar orgulloso de ti. Pero la verdad era que, en ese momento, Teseo no podía ver más allá de la tragedia que lo rodeaba. El mar Egeo, que ahora llevaba el nombre de su padre, se había convertido en un cruel recordatorio de su fracaso. Y,
Mientras la ciudad celebraba su victoria, el dolor de la pérdida comenzaba a instalarse como un eco en su alma. En realidad, Teseo no podía celebrar la victoria sin el peso del sufrimiento. El mar Egeo, que ahora llevaba el nombre de su padre, era un recordatorio cruel de su fracaso. Mientras la ciudad se regocijaba por su valentía y su liberación, la victoria se sentía vacía ante la pérdida de Egeo. Teseo había derrotado al Minotauro, pero en el fondo, se sentía derrotado por la tragedia que había marcado su vida. El heroísmo y el dolor caminaban de la mano, y, aunque la ciudad de Atenas se había librado de su carga, él sabía que el mayor sacrificio había sido el suyo. Espero que hayan disfrutado de esta épica aventura con Teseo y el Minotauro. Si te impresionó esta historia, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. La mitología griega está llena de lecciones y misterios, y tenemos mucho más por explorar juntos. Así que, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacerlo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y sigue aventurándote en el mundo de las historias mitológicas con nosotros.